Bendiga mucho, queridos hermanos y amigos, la paz de nuestro Señor. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Quisiéramos que puedas sentirte feliz de poder abrir la palabra y estar dispuesto a abrir tu corazón. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 13, vamos a entrar a la sexta trompeta. Si lo tienes conmigo, por favor, lo lees. Dice Apocalipsis 9:13: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz en el cielo, los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y oí su número. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre amado, Padre santo, por la palabra que vamos a tener en esta noche. Enséñanos, Señor, a través de los pasajes de Apocalipsis, todo lo que va a venir, Señor, en el periodo de gran tribulación, que son los toques de trompeta, los juicios de Dios. Señor, háblanos, ábrenos el entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver hoy este juicio que tiene que ver con cuatro ángeles que están para ser prestos de salir de una prisión, que emitirán un juicio. Dice la Biblia en el versículo 14, dice: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Recuerden que hay ángeles prisioneros que están en el abismo y que también están dispuestos a salir para el día del juicio. Según el Nuevo Testamento, son los únicos que se encuentran atados para poder ser desatados. En este caso se le da la orden y dice: desata a los cuatro ángeles. Ya no estarán en prisión, ahora estarán libres, pero libres para hacer un juicio, el juicio de Dios. Dice la Biblia en el versículo 15 la aplicación de estos ángeles: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El propósito es matar a la tercera parte de los hombres. Noten ustedes que en juicios anteriores ya se había dado una mortandad de una tercera parte de los hombres. Ahora vamos con la segunda tercera parte de los hombres. En todo caso, estamos hablando de una reducción de la población mundial a un tercio de la población. A eso atinge todo esto. Ahora, al parecer este ejército tiene un número. Dice el 16: y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y oía su número. Ahora, el número podría significar un ejército de soldados, o podría significar un ejército de demonios, de espíritus de enfermedad, que también van a venir en este periodo de gran tribulación. El número de 200 millones podría ser posiblemente una hipérbole para nombrar a millones de demonios o personajes que están prestos para este juicio, porque el apóstol Juan en ese tiempo estaba con la idea del número, por ejemplo, de muchos. En este caso, 200 millones era la población en ese tiempo de todo el imperio romano. Seguramente o posiblemente esté en la idea de esa cantidad para nombrar el número de estos demonios o ejércitos. Pero la apariencia, según la Biblia, de estos 200 millones son los siguientes. El versículo 16, 17 dice: así vi en visión. Y dice: los caballos y a sus jinetes. Este ejército son de caballos y jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, dice, de zafiro y de azufre,
y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. Esta apariencia nuevamente obedece a mutaciones espirituales, las características que connotan seguramente el grado de letalidad que tendrán para dañar a los seres humanos. Seguramente en esa magnitud. Dice que su aspecto es grotesco. Grotesco porque son una especie de jinetes con corazas que tienen fuego, azufre también, dice, y que posiblemente estos puedan hablar, ¿no?, para provocar muerte. A eso también se refiere, porque esa arma que ellos van a tener es fuego y azufre, dice el verso 17, a través de sus colas y de sus de sus bocas, ¿no? Y esto dice también el versículo 19. En todo caso, es una representación, al parecer, del aspecto que Juan está viendo. Están viendo todo esto en visión, recuerden, y está viendo el daño que están provocando en los seres humanos, ¿verdad? Es muerte, es daño. Ahora, podríamos interpretar que son espíritus de demonios también, por la razón de que estos son también nombrados como plagas. Dice aquí el versículo 18, y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. En otras palabras, si son espíritus de enfermedad, tendrían que ser plagas que van a ser soltadas en el mundo entero y van a ir muriendo uno a uno hasta que se complete este número de una tercera parte. Se dan cuenta, estas plagas van a actuar en los hombres, así como en el 5º ángel que tocó la trompeta también está actuando en los hombres. A esto se refieren los ayes que estaba diciendo el ángel cuando decía: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta, porque directamente estaban atacando a los hombres a través de enfermedades para mortandad de ellos. Y aun cuando ellos sobre eso quisieran morir, la muerte todavía huirá de ellos. No habrá muerte en ese tiempo. A continuación, los versículos 20 y 21 simplemente están manifestando la razón por la cual estos pasaron la gran tribulación. Y estos que sobrevivieron también manifestaron esas prácticas que también los que murieron lo hacían. Pero noten ustedes el verso 20 cuando dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Usted va a creer que en el periodo de gran tribulación la gente estará viendo los juicios de Dios una a una, la mortandad estará cayendo, estarán viendo a los demonios materializados, estarán viendo los grandes terremotos que se manifestarán, estarán viendo todos los tsunamis que de repente habrá y muchas islas desaparecerán. Pero con todos esos juicios dice que ellos no podrán alejarse de sus ídolos. Por lo tanto, no se han arrepentido, dice la palabra de Dios. El corazón tendrán tan duro en ese tiempo que no podrán entender que lo que tienen en las manos es un ídolo. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente tiene tanta digamos, unión, tanto se aferra a su ídolo, que tendría que esto ser un espíritu realmente, un espíritu que está en ellos y que lo único que quieren salvar en ese tiempo,
posiblemente serán sus ídolos. Será lo mejor para ellos, por sobre cualquier otra cosa, dice. Miren ustedes, y aún a sabiendas que era un juicio de Dios, aún a sabiendas que todo lo que está pasando era algo que Dios había determinado, los hombres continuaban en sus pecados. Y noten ustedes la relación entre la idolatría y los pecados de inmoralidad, porque es la idolatría lo que trae estos pecados. Porque dice que no se arrepintieron de sus homicidios, sus hechicerías, sus fornicaciones ni sus hurtos. Miren ustedes qué es lo que está pasando. En primer lugar, el libro del Salmo 115, por ejemplo, si nosotros vamos al Salmo 115, vamos a ver ahí algo muy importante. Dice en los versículos, Salmo 115, los versos 4, dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y quienes confían en ellos. Y luego dice: oh Israel, nuestro Dios, confía en Él. Él es tu ayuda, tu escudo, dice la palabra de Dios. Y este salmo comienza diciendo: no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria por la misericordia de tu verdad. Y es ahí donde manifiesta el verso 3: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombre. Miren la situación en la cual están estas personas. Todavía siguen confiando en su ídolo. Me he preguntado por qué. Porque todavía creen que su ídolo los va a salvar. Todavía creen que su ídolo los va a liberar. En el libro de Jonás, cuando el barco se estaba por romper, la gente de miedo, de pavor, porque veían que esto no era normal, era un juicio también, despertaron a todos. Fueron donde Jonás y le dijeron: levántate, dormilón, y clama a tu Dios, quizá Él tenga misericordia. Y dice que los demás tripulantes comenzaron a clamar a sus dioses por salvación. Me imagino que algo así estaría pasando en la gran tribulación, cuando los hombres todavía estarán clamando a sus dioses por salvación, tal vez para que no vengan esos, digamos, juicios, esas plagas, estas cosas tan terribles como hoy todavía vemos a las personas clamando a sus dioses falsos y no se dan cuenta que el que está enviando todos estos juicios como señales antes de su venida es nuestro Señor Jesucristo. Él está viniendo y está enviando señales antes de su venida, como Él lo había manifestado en los tiempos donde estaba todavía entre sus discípulos. Entonces, esto de la idolatría en todo caso produce ceguera. La idolatría produce esa mortandad espiritual. Por eso el libro de Romanos lo dice claramente en los versículos 1. Y vamos a ir. El capítulo 1, verso 23 dice así: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren los hombres cambiando la gloria de Dios, que es incorruptible, por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de reptiles. Cuando el hombre hace este cambio, cambia al Dios verdadero por uno falso.
Cuando hace este cambio de la adoración en espíritu y en verdad a una adoración a un ídolo, entonces la gente se vuelve ciega. A eso está hablando esto. Completamente ciega. Ya no puede discernir, ya no puede diferenciar. Empieza a tener ceguera espiritual y entonces la persona se encuentra totalmente lejos de Dios y su corazón cauterizado. La Biblia dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque mentira es el ídolo, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice. Cuando dice que las criaturas dan culto a las criaturas, está hablando de los seres creados. Las personas dan culto, honra a todo lo que ven sus ojos, a todo lo que les provisiona de algo. Se hacen dioses del sol, se hacen dioses de la tierra, se hacen dioses de los ancestros, de las personas, se hacen dioses de lo místico. Y de algún modo los hombres, confiando todavía en una diversidad de dioses, porque tienen dioses para todo. Hay dioses para aquellos que no tienen dinero, hay dioses para los que conducen, hay dioses para los que de repente no tienen novio, hay Dios para aquellos que tal vez están viajando, hay dioses para aquellos que de repente no tienen sanidad, hay dioses para los animales. Imagínense, hay una diversidad de dioses, la gente es politeísta y se manifiesta a través de su ídolo. Y es por esa razón que dice la Biblia que cuando hay cambio hay ceguera, y cuando ocurre esto, Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas. Dios los entrega, dice, a su mente reprobada. Eso dice la Biblia, y Dios los termina entregando al pecado prácticamente. Por eso en el libro de Apocalipsis 9 dice que no se arrepintieron de sus fornicaciones, de sus hurtos, de sus malas prácticas, y todo eso fue por la ceguera que tuvieron. Para mucha gente, seguir a los dioses falsos, a las imágenes, a las esculturas, no tiene que ver con la moralidad. Ellos pueden cometer cualquier tipo de práctica, no sienten el redarguir del Espíritu Santo, ellos no sienten el temor de Dios. Ellos pueden robar, pueden mentir, pueden asesinar, pueden murmurar, pueden ser detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales. Ellos no pueden tener afecto fraternal, son implacables, iracundos. ¿Y todo por qué? Porque tienen su imagen. Porque ellos no creen en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso. Cuando uno tiene esa confianza en Dios, sale de ese lugar y abandona sus imágenes, las rechaza, las quebranta, y entonces entiende que al Dios verdadero se lo adora en espíritu y en verdad. Y ese es el momento cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona comprende la verdad de Dios, cuando la persona se entrega al Señor y manifiesta cambio, manifiesta fruto. ¿Por qué? Porque sus ojos ya no están cerrados, ya no está ciego, ahora ha abierto sus ojos y entonces se da cuenta que lo que estaba haciendo era malo, de que su conciencia estaba cauterizada. Puede ver, y si ve, puede arreglar su camino, puede rectificar su camino. Cuando estamos hablando de visión, estamos hablando de entendimiento. Puede comprender. Dios lo hace sabio para aplicar la sabiduría, y entonces ocurre cambio en su vida. Por eso en el Señor hay mucha gente que sale del alcohol.
En el Señor hay mucha gente que sale de la perversidad, del robo. Hay gente que sale de la maldad, no importa cuál sea el pecado. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Si antes estaba así y ahora ha cambiado. Es porque ha abierto sus ojos, porque ha visto la verdad, porque ya tiene al Dios verdadero, al cual se le adora en espíritu y en verdad. Ya no está en la falsedad, ya no está con sus ídolos, ya no está cauterizado, ya la vida no es para ellos como siempre o normal. Ahora ya han abierto sus ojos y prácticamente se han arrepentido. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 9 dice que estos, a pesar de los juicios que están viendo, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, porque detrás de una imagen está un demonio. La Biblia lo dice, no lo digo yo. En 1 Corintios 19 también dice que detrás de un ídolo está un demonio siendo adorado. Y la gente, al adorar ídolos, está adorando a demonios. Los demonios se manifiestan porque es falsedad, es mentira. Son dioses de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, oír ni andar. No tienen poder para hacer el bien ni para hacer el mal tienen poder. ¿Cómo la gente puede adorarlos? Y cómo las personas que los fabrican también los adoran. La Biblia dice, se han entenebrecido, se han hechizado, no se dan cuenta. Les dice el libro de Isaías que con lo que están haciendo en sus manos están adorando a ese Dios. O usan la mitad de ese oro, de esa plata o de ese bronce, de esa madera, y terminan utilizando para otras cosas. Cuando se hacen dioses de madera, la mitad, dice, utilizan para hacerse una parrillada, porque lo ponen como carbón. Y el libro de Isaías dice, no se han dado cuenta que con una mitad han hecho un dios, se han postrado ante él, y con la otra mitad se han hecho una parrillada y han comido de esa carne. Tan necios sois, tan ciegos sois, dice el libro de Isaías 44, 42. Qué interesante es saber que para este tiempo aquellos que rechazaron el evangelio son los que estarán en la gran tribulación. Ahora entiende por qué estarán en la gran tribulación, porque estos eran idólatras. Y conforme lo eran, seguían cometiendo sus pecados, sus homicidios, sus hechicerías, sus fornicaciones y sus hurtos. Y entonces ahora se da cuenta por qué razón se han quedado en la gran tribulación. Y por qué razón la iglesia que rechazaba todo esto se fue con el Señor. Y ya no está en la tierra, está en el cielo. Sigamos adelante. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10 que hay un intervalo. Hay un intervalo entre la sexta trompeta y la séptima. Y en este intervalo hay dos cosas que ocurren. En primer lugar está el ángel con el librito. ¿Qué significa esto? El versículo 1 dice del capítulo 10: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como sol, sus pies como columnas de fuego. Esas son las características de este ángel, muy espectaculares. Este ángel pone sus pies, dice el verso 2, sobre el mar y sobre la tierra. Es como un ángel gigante. Y precisamente esto está representando los juicios de Dios que están viniendo sobre la tierra y sobre el mar. Cuando este ángel habla, de repente hay 7 juicios más, llamados los 7 truenos. Dice el versículo 3: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces, dice.
O sea, estos 7 truenos también son 7 juicios, pero el asunto es que estos 7 juicios están velados, no se nos revela. Así como estamos viendo las 7 trompetas o lo que serán las 7 copas de la ira, hay 7 truenos que son juicios escondidos. Mire lo que dice el 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que decía: no, sella las cosas de estos 7 truenos, no las escribas, están velados, no sabemos qué, son juicios sorpresa. Qué tremendos. Ahora, seguidamente, este ángel poderoso, tremendo, no es Jesucristo, precisamente por el versículo 5 y 6. Y dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y ahí está. Entonces no es Jesucristo, porque este ángel está jurando por el que vive, por el Dios Todopoderoso. Dios no jura por el que vive. Si fuera Jesucristo, juraría por sí mismo. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios decir: juro por mí mismo? Decía, ¿verdad? Porque uno no puede jurar por uno más superior si es el superior. Por eso este es un emisario, un ángel poderoso que está emitiendo nuevamente una voz. Ahora, dice que tiene un librito, y entonces se le pide a Juan que tome el librito y se lo coma, y se le advierte que en su boca será dulce, pero que en su vientre será amargo. Y eso es lo que dice el versículo 8. Y la voz que oí decía otra vez conmigo, y dije: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y me dio: y tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como en mi boca, como miel, pero cuando la hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Qué tremendo. Cuando el apóstol Juan come el librito, está significando simplemente la revelación, el apocalipsis de los últimos tiempos. ¿Y esto por qué? Porque es sabroso, es rico comerlo. Es como decir que es lindo escucharlo, es precioso estudiarlo. Porque cuando lo degustamos, cuando lo comemos, nos damos cuenta a medida que vamos avanzando de las cosas que vendrán, y entonces nos sorprenden. Pero como estamos viendo el futuro más o menos, en cierta manera nos gozamos por la revelación. Dios ya tiene un norte, tiene una dirección. Entonces quedamos admirados, asombrados y hasta gozosos al saber que estas cosas han de acontecer, pero que hay una esperanza para aquellos que creen en Cristo: el rapto de la iglesia, el arrebatamiento del Señor. Por eso trae gozo, trae alegría al degustarlo, pero amarga el vientre también, pues lo amargo es cuando empezamos a comprenderlo. Cuando empezamos a digerirlo, es duro, es triste, es devastador. Por eso se le dice a Juan: este mensaje profetízalo, háblalo, predícalo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ese es el propósito ahora de Juan.
A través de este mensaje es como si Juan te estuviera hablando y estuviera profetizándote a ti en este tiempo contemporáneo para que puedas escuchar la voz de Dios de los tiempos del fin. El apóstol Juan, cumpliendo su propósito, el último en tener la revelación. Todos los demás apóstoles murieron hasta el año 67. El apóstol Juan vivió hasta el año 100. ¿Y por qué lo permitió vivir tanto y tan anciano? Solamente para que se cumpla el verso 11. Es necesario que profetices otra vez. Por supuesto que él ya había profetizado antes, porque ahí encontramos nosotros el Evangelio de Juan, encontramos 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, pero todavía lo había mantenido para que profetice nuevamente, esta vez a muchas naciones. Y eso es lo que está pasando. Ese es el primer momento del intervalo entre las dos trompetas. El segundo momento es la predicación de los dos testigos. Esto es otra cosa. El capítulo 11, y encontramos ahí esta mención. Y en los primeros versículos está hablando primero del templo. Si usted nota el versículo 1 y 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Miren ustedes la presencia de un templo en los días de la gran tribulación. Va a establecerse un templo en la gran tribulación. Seguramente será el templo que se construirá, lo cual en 2 Tesalonicenses dice que el anticristo se va a sentar para hacerse adorar como Dios. Es decir, la Biblia también en Ezequiel profetiza la existencia de un tercer templo judío. Por supuesto, los templos ya se destruyeron. El primero lo destruyó Tito y sus legiones romanas en el año 70, lo devastó totalmente. Luego Herodes comenzó, o más bien dicho, ¿no? El primer templo lo destruyeron, Babilonia, destruyeron las cosas, el templo, todo. Herodes lo reedificó y no lo hizo tan hermoso como lo había hecho Salomón, pero ahí fue donde Tito destruyó totalmente el templo. Y ahí se terminó, ya no hubo más templo. Hasta la actualidad, hasta hoy, si nosotros vemos a Jerusalén, no existe templo, solo hay una pared. Nosotros vemos más allá de la pared la mezquita de Omar. Es el lugar sagrado de los musulmanes, es el segundo lugar más sagrado de los musulmanes después de la Meca, donde los musulmanes se reúnen ahí para adorar a sus dioses y a honrar a Mahoma, su profeta. Alguno dijo que si quiere construirse el templo, tendría que destruirse la mezquita de los musulmanes, pero los musulmanes realmente lo tienen como una reliquia grande, y son miles y miles de musulmanes ahí en el Medio Oriente. Es muy difícil realmente que se pueda destruir la mezquita. Entonces hay estudiosos que dijeron que podía construirse el templo de Israel al lado de la mezquita, porque si hay un templo tiene que ser en ese lugar. Los judíos no van a aceptar que sea en otro lado. Ese es el lugar histórico, tiene un valor y van a construirlo allí. Para esto tendrían que ellos seguramente entrar a un tiempo de arreglo político, un tratado con los musulmanes. Tendrían que tener, porque hoy en día se pelean, tendría que haber paz, conciliación. Y creo que el anticristo en su primera fase, uno de sus propósitos será establecer la paz entre palestinos e israelíes. Uno de sus propósitos grandes del anticristo. Tendría que ser para que no haya peleas. Hoy hay peleas todo el tiempo. Se andan ofendiendo, insultando, apedreando. No pueden vivir porque los israelitas son muy celosos, provocan, son ellos los que provocan. Y ahí están también los sirios
Ahí encontramos a los iraquíes, encontramos a los iraníes, todos ellos son musulmanes, los turcos, son mucha gente. Entonces, ¿cuál es la solución? Mire la palabra del verso 2 que dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisarán la ciudad santa 42 meses. Miren ustedes, hay una parte del templo que no se toca, es decir, los israelitas tendrían que entender que tienen que ceder una parte, que ha sido entregada a los gentiles, dice. En otras palabras, a los que no son judíos. Y tendrían que ellos conformarse con el lugar que tienen para la construcción de su templo. Pero esto ya está profetizado. Ahora, estos dos testigos van a estar en la tierra, ¿verdad? El verso 3 dice: y daré mis dos testigos, ¿no? Y es importante en la cronología de la Biblia establecer el lugar donde van a comenzar a predicar los dos testigos. Yo les dije que muchas veces la Biblia nos presenta los eventos, los acontecimientos como desordenados para que los podamos organizar. ¿Cuándo comienza la predicación de los dos testigos? El verso 3 lo dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 son 3 años y medio. Ese es el tiempo que van a estar predicando. Entonces, ¿cuándo empiezan su predicación? A la mitad de los 7 años de gran tribulación. Ustedes recuerden que hay 7 años de gran tribulación. Los primeros van a ser aprovechados por el hombre de pecado, el hijo de perdición, este anticristo que va a empezar a generar un nuevo orden mundial, va a poner solución a la crisis social, económica, política, religiosa, y va a comenzar a ser un hombre bueno, un hombre filántropo, un hombre que va a congraciarse, que va a promover la paz. Y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, sufrirá una herida mortal, y entonces, como en calidad de bestia, se levantará, hará cesar todo sacrificio, perseguirá a los judíos y se hará llamar Dios. Fue allí, en ese momento, donde después de su transformación seguramente bajan los dos testigos a predicar el evangelio en esa parte de la gran tribulación. Estos dos testigos son dos olivos de los dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra, hablando de su ministerio, hablando de que van a ser como lumbreras, como candelabros, que van a predicar el evangelio. Estos testigos, ¿quiénes son? El versículo 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto se cree que son Elías y Moisés por el ministerio que ellos han desarrollado. Elías tenía el poder de cerrar los cielos para que haya sequía, y Moisés tenía el poder de convertir el agua en sangre. Estas señales se manifestarán las mismas en ese tiempo, porque habrá juntamente, cuando lleguen los dos testigos, una mortandad, más bien una sequía. En otros casos, escasez de agua, no habrá lluvias, tendrán un tiempo difícil. Y luego dicen también que tienen poder para que las aguas se conviertan en sangre. Habrán señales, y estas señales serán para mostrar a los israelitas que Dios se está acordando de ellos. Los israelitas estarán ciegos para entonces. Recuerden que los israelitas en los primeros 3 años y medio harán pacto con el anticristo para que se construya ese templo precisamente. Pero ya cuando vengan los dos testigos, ellos verán con sus ojos que Dios, el Dios Todopoderoso, está enviando a sus siervos, porque no hay otra forma. Muchos van a creer que el anticristo es su Dios. Ellos van a creer que el anticristo les está dando el anhelo de su corazón de la construcción del templo. El anticristo les hará señales. Ellos creerán que Él es su Mesías.
El Mesías que ellos estaban esperando, que viene con poder y gloria para liberarlos. Mucho pueblo estará ciego con el anticristo, pero los dos testigos son necesarios para que muchos pueblos, y especialmente estos 144,000, comiencen a abrir sus ojos y vean que Dios está enviando a sus siervos con las mismas señales que fue dada en los profetas del Antiguo Testamento. Solo unos cuantos abrirán sus ojos, y eso es lo que está pasando y lo que va a pasar en ese tiempo. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Miren ustedes el versículo 5. Ellos testifican, pero también tienen poder. Dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguien quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera, como diciendo que no van a poder matarlo los hombres hasta que cumplan su propósito. Cuando hayan cumplido su propósito, entonces ellos morirán, pero antes no. Y tienen una manera de defenderse. Primero, los juicios, por supuesto, de la sequía y del agua que se convierte en sangre. Y también tienen poder en sus bocas para quemar con fuego. No necesariamente va a salir fuego de sus bocas, muy posiblemente las palabras provoquen enfermedades, pero enfermedades de muerte. Quemarán a los hombres posiblemente a través de una fiebre maligna que tendrán que morir. Y también estos, dice que tienen poder para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Se les ha dado ese poder. Ellos estarán 3 años y medio. Y miren ustedes, ellos antes de los 3 años y medio pasará, dice el 8 o el 7, y cuando hayan acabado su testimonio, cuando ya hayan acabado de predicar, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Directamente, ¿quién los mata a estos dos testigos? Tiene que ser la bestia. Pero no es que la bestia los matará, sino que ellos ya hayan terminado su trabajo y morirán. Pero también dice que sus cadáveres estarán en las plazas, dice, ahí botados en la plaza de la gran ciudad. Ahora, noten ustedes el verso 8, la presencia de una ciudad. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Qué es la grande ciudad? Es la ciudad inteligente que el anticristo construirá. Es la ciudad que el anticristo mismo levantará, pero que en sentido espiritual será una Sodoma, un Egipto, donde será pues toda un libertinaje. Habrá de todo, habrá juegos como en Las Vegas, habrá mujeres desnudas, hombres ricos. Será una ciudad depravada, perversa, maligna, donde todo vale, por supuesto con la tecnología 5G, donde parecería que las cosas tienen vida, se les ordena y hacen. Será impresionante la ciudad del anticristo. Y los dos, dice que estaban ahí predicando y estuvieron unos días muertos, dice el 9, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, como una manera tal vez de burla, de escarmiento para los que quieran rebelarse al anticristo. Pero dice el 10, y los moradores de la tierra se regocijaron, dice, sobre ellos se alegraron y se enviaron regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, celebrarán su muerte con gozo, con alegría, porque ya no tendrán estas plagas, estas pestes, ni tampoco posiblemente se termine la sequía cuando estos mueran. Se alegrarán tanto que verán la lluvia por después de muchos años. Y seguramente
las plagas se irán y celebrarán eso. Celebrarán tanto que se enviarán regalos. Es decir, serán tan agradecidos, tan felices, que entre unos u otros se abrazarán. Será una explosión de felicidad. Pero después de 3 días, dice el verso 11, 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Otra vez. Pero se fueron y oyeron una gran voz en el cielo que decía: sube acá. Y subieron, fueron arrebatados al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y finalmente dice el 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¡Qué tremendo! Ahí termina prácticamente el intervalo. Y finalmente dice: el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Ahora, si ustedes notan aquí, dice el versículo 15 del capítulo 11, el 7º ángel toca su trompeta, y esto ya es el final. Porque a partir del versículo 15, el 7º ángel de trompeta está mostrándonos como el final de todos los juicios, de la gran tribulación, y qué pasará después al final, en el final eterno. Vamos a leer el versículo 15 para terminar todo esto. Dice: en el 15 se cumple la promesa del reino eterno. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estamos hablando de esto al final, después que ya pasó la segunda venida de Cristo, ya pasó el milenio, ya pasó el juicio del gran trono blanco, y al final Cristo reinará por la eternidad, y todos los reinos del mundo han venido a ser del Señor. Y el verso 16 comienza a haber una adoración en el cielo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Ahí está la adoración del cielo. Todo terminó. El 17 dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones de tu ira. Han venido el tiempo de juzgarlos a los muertos y dar galardón a los siervos, los profetas, los santos y a los que temen tu nombre, y los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. En el versículo 18 está todo el periodo desde la segunda venida de Cristo hasta el final del juicio del gran trono blanco. El juicio para los malos y el galardón para los justos. Y el 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estamos hablando del impacto que es del cielo. Este es el único versículo que nos muestra la gloria de Dios en el cielo después de todo lo acontecido en la Biblia. Los cielos se abrirán y veremos la presencia de Dios como el arca del pacto, con relámpagos, truenos, terremotos, granizos. Es una expresión para mostrar lo que también encontramos en otros pasajes: la presencia de Dios rodeado de los seres vivientes y rodeado de ángeles, y los truenos y las voces. Es algo impresionante, pero esto está hablando del final. Bien, ahí vamos a quedar. El capítulo 12, por si acaso, empieza un evento que nuevamente lo vamos a traer al periodo de gran tribulación. Ya les dije que Juan está escribiendo desde el pensamiento oriental, y él normalmente, cuando escribe, nos lleva atrás, nos lleva adelante, nos sube al cielo, nos baja a la tierra, y él tiene una manera de expresar los acontecimientos por sobre el tiempo. Entonces vamos a volver después a la gran tribulación, y es a la persecución prácticamente del diablo hacia Israel. Bien, con eso vamos a terminar. Vamos a orar un momentito. Por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos
y oremos al Señor. Gracias, Padre amado, gracias por la palabra que hemos leído, Señor. Todo se haga conforme a tu voluntad. Tú puedas bendecir a tu pueblo, a tus hijos, a los que, Señor, escuchan el mensaje de la palabra y todos los acontecimientos que vendrán, Señor, como por periódico lo vemos, Señor, viendo el futuro, Padre amado, de las cosas que vendrán, de las cosas que acontecerán. Señor, para nosotros realmente es un gozo, una alegría saber, Señor amado, que hay una esperanza para todos aquellos que creen, de irse con Cristo, de ser arrebatados al cielo y no ver todas estas cosas con sus propios ojos, porque serán cosas terribles que vendrán a esta tierra. Señor, tu palabra es verdadera. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Dios maravilloso, bendice a los que han escuchado el mensaje. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo. Nos estaremos viendo el día martes con mucha más bendición sobre los temas de Apocalipsis. Paz de nuestro Dios.